Amigas y amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Disculpen ustedes la hora, pero ya estamos en estas 500 noches. Oigan, hoy vamos a hablar de cómo es que el presidente que todo lo sabe, el presidente que es el mejor informado del país, como dice él, el presidente lo sabe todo, pues resulta que el presidente no supo nada. Ayer lo sorprendieron igual que a la gran mayoría de nosotros, periodistas, funcionarios públicos, a todo mundo. La detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, con Enrique Peña Nieto, fue una sorpresa mayúscula para la gran mayoría de los mexicanos. No había ocurrido un hecho así, pero tiene implicaciones muy severas y no solo para el gobierno de Peña Nieto, sino sobre todo para el presidente López Obrador, porque de este hombre habló maravillas durante la transición, aunque en campaña anduvieron peleando. Durante la transición hubo muchos halagos de parte del presidente al general Cienfuegos, aunque esta mañana pues habló, lo metió en el mismo saco que a Genaro García Luna. Son cosas distintas y les voy a decir por qué. También les voy a decir, encontré ese video en donde están juntos los tres. Está el presidente López Obrador a unos días de tomar posesión, junto con el secretario de la Defensa Nacional actual y el secretario de la Defensa saliente. Los tres juntos, y van a ver ustedes lo que dijo el presidente de ellos. Bueno, también lo curioso, eso sí fue una coincidencia, lo que dijo ayer el presidente sobre qué cosas sabían y no los presidentes. Bueno, aquí vamos a empezar estas 500 noches. Les agradezco mucho que estén conmigo, aunque sea un poquito tarde. Y ahorita les voy a contar otra cosa que vamos a hacer. Ayúdenme a compartir. Espero sus comentarios también. Estamos completamente en vivo. Síganme en mis redes sociales y aquí empezamos. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes, Lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, lo que lees y lo que piensas. con mente abierta y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amada Bendaño. Oigan, muchas gracias por su patrocinio a Próximo Destino, próximodestino.net. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Antes de comenzar, quiero decirles una cosa a propósito de lo que vamos a tratar del día de hoy, de las relaciones entre México y Estados Unidos y cómo pueden, cómo puede echarse a perder estas relaciones entre México y Estados Unidos por una razón muy simple. Vamos a ponernos al revés. ¿Qué hubiera pasado si México hace esto con el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos? Vamos a ver qué piensan ustedes. Bueno, pero lo que les decía, que a propósito vamos a tener una cobertura especial el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre. Vamos a tener una cobertura especial en Diario de Confianza, completamente en vivo, sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, que es clave para este país, porque el presidente López Obrador se puede quedar sin su Twinkie de color anaranjado y pues se puede quedar sin su bastón, su apoyo fundamental a nivel internacional. Se los voy a poner, es el promo que hacen María José Cadena y Ana Karen Iniestra sobre lo que vamos a tener de cobertura el próximo martes 3 de noviembre por la noche. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Y estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar? ¿Qué implicaciones tiene para un mexicano de a pie como tú y como yo? Porque nuestra relación va más allá de una línea fronteriza de 3,000 kilómetros. ¿Será que el fin de Donald Trump llegó? O tal vez vamos a la mitad de esta historia. Lo que sí es seguro es que el próximo 3 de noviembre Se marcará el futuro del orden internacional en medio de una pandemia del COVID-19, una crisis económica sin precedentes, movimientos sociales contra el racismo y la brutalidad policíaca, crisis migratoria y la disputa por un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Por eso, nosotras, junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno, Si eso es posible, con una cobertura objetiva y entretenida. te explicaremos conceptos básicos sobre cómo funciona la elección y todo lo que está en juego. Soy Ana Karen Iniestra, Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis. proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre, Pero primero te hará enojar. Se va a poner muy bueno. Van a ver que se va a poner muy bueno. Oigan, les voy a presentar en primera instancia cómo reaccionó el presidente López Obrador esta mañana cuando, de hecho, ni dejó que le preguntaran. Iba a presentar el asunto de los resultados de a quien ya le pagaron su cheque y sus transferencias del asunto del avión presidencial. Y valió madre esa información completamente. Y a lo que se dedicó el presidente fue a dar una explicación de, su punto de vista de 16 minutos. 16 minutos duró su posicionamiento sobre la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos. Claro que no les voy a poner los 16 minutos, sino los puntos clave de lo que dice el presidente. Vean cuántos presidentes López Obrador tenemos cuando tiene que hablar del ejército. Una cosa es García Luna, otra cosa es el ejército para él. Ahí les va. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Bueno, una cosa es García Luna y otra cosa es el ejército. ¿Por qué? El ejército es una institución endogámica, eso significa que es
crece y se fortalece siempre hacia adentro. Un general de división, como los que han sido secretarios de la Defensa Nacional, no es alguien que el presidente traiga de afuera. En cambio, García Luna, pues sí, puede ser un policía cualquiera e imponerlo. No es un policía, digamos, que tenga una formación como se tiene en el ejército. Son cosas distintas. Él actúa solo. Es difícil como secretario de la Defensa decir que operar solo y para ti. Es muy complicado. Las acusaciones sí son graves. Ayer fue detenido el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos. ¿Por qué es un golpe para el gobierno de México? En primera instancia, porque es un golpe para la institución militar. Queda mal parada. Imagínense ustedes que el gobierno mexicano detiene a un general de ese rango en México, un general estadounidense, acusándolo de narcotráfico o de lo que sea. Y lo detiene aquí y lo va a juzgar aquí. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos permitiría, sea aliado, haya sido aliado o no del gobierno actual, se lo lleva a su casa? En el caso de México no lo va a hacer. No lo va a hacer, o sea, no va a pedir la extradición del general para juzgarlo en México bajo las leyes castrenses. Segundo, el presidente no tenía ni la más remota idea de que estaba sucediendo esto. Hoy dijo que la embajadora Bárcena le había dicho que hace 15 días que le dijo que había una investigación, que ella tenía la idea. Pero una cosa es que la embajadora Bárcena le diga y otra cosa es que el gobierno de los Estados Unidos solicite la colaboración del gobierno mexicano porque está en una investigación de narcotráfico que involucra directamente a las Fuerzas Armadas de este país. Eso es un batazo a la confianza de las instituciones, no solo de allá para acá, sino de aquí para allá. Dice en la acusación que tiene el documento que hacen público, dice entre otras cosas que los Estados Unidos, la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, está investigando al general en conversaciones y llamadas vía telefónica en una BlackBerry, a través de BlackBerry, y que están involucrados algunos otros funcionarios del gobierno. ¿De cuál de los dos gobiernos? Si llegó la investigación hasta ahorita, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de López Obrador están interviniendo teléfonos de funcionarios públicos sin autorización de las instituciones mexicanas. Es decir, cualquiera de ustedes y yo, o cualquier hijo de vecino, incluido el presidente de la República, podrían estar siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué tamaño de intervención es esa? Es decir, esto escapa al asunto meramente de la política local, y si son neoliberales o conservadores o estas tonterías que acostumbra decir el presidente en las mañanas, eso escapa completamente. La DEA está agarrando como su calzón a México y decir, este es nuestro patio trasero y nosotros hacemos con ellos lo que queramos. No vi que el presidente López Obrador dijera, ¡Ey! ¿Por qué no nos avisaron? Una nota diplomática para decir, no, el gobierno de Estados Unidos puede meterse a revisarle hasta los calzones a los mexicanos y el gobierno de México no dice nada. Independientemente, absolutamente independiente de que el presidente más bien que el exsecretario de la Defensa sea culpable o no, esa forma de intromisión me parece muy poco digna para un gobierno mexicano, sobre todo que no diga nada. De entrada, eso poco lo han visto, es decir, pues a lo mejor, sobre todo porque lastima a una institución. Y fíjense una cosa, el ejército es una de las instituciones que mayor prestigio tiene en el país. El gobierno de Trump le mete un misil al corazón de las Fuerzas Armadas, a quien el presidente López Obrador le ha dado toda la confianza, le ha puesto a construir el Tren Maya, el aeropuerto, ya les dio las aduanas, le ha dado
medio país, hasta las pipas le dio al ejército. Y el gobierno norteamericano viene a señalar al ejército y a decir que está involucrado en el narcotráfico. Me parece bastante delicado, sea o no sea cierto. Está muy cañón. Ayer el presidente en su conferencia de prensa, creyéndole que no tiene ni la más remota idea, no tenía la más remota idea de que iban a detener al general secretario, dijo que salió en defensa, háganme favor, en defensa de Enrique Peña Nieto con el asunto aquel de los 7 millones de pesos que costó el internet en el último viaje que hizo el avión presidencial a Argentina. Pero dice que hay funcionarios, y refiriéndose a lo que era el Estado Mayor Presidencial, que habían funcionarios o gente del Estado Mayor Presidencial perteneciente al ejército mexicano que hacía cosas a espaldas del presidente Peña Nieto. Vamos a ver lo que dijo ayer coincidentemente y póngalo en el contexto de lo que sucedió más noche. Yo estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron fechorías. Les comentaba yo de cuando el Estado Mayor existía, de cómo en un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos, creo que 7 millones nada más en servicios de internet, 7 millones, una factura, claro, falsa. No creo que el presidente Peña supiera de eso. Esto, pues lo hacían los que manejaban estas partidas, que por cierto eran como partidas secretas. Miren, una cosa que es evidente y hasta trending topic ha sido, es la forma en que el presidente López Obrador trata a Enrique Peña Nieto, el licenciado Peña Nieto. Se hace como, tiene mucho cuidado al mencionarlo, no tiene mucha cosa muy diferente a lo que pasa con Felipe Calderón, que lo trata como, bueno, hasta el partido, ni partido le dejó. Bueno, lo que me llama mucho la atención es que sí había una coordinación y mucha gratitud de parte del presidente López Obrador hacia no solo hacia el general Cienfuegos, sino también hacia Enrique Peña Nieto. El 25 de noviembre del 2018, 5 días antes de que él tomara posesión como presidente constitucional, convocó a una reunión solo, o sea, sin Peña Nieto. El presidente electo entonces, López Obrador, convocó al ejército en el campo Marte, y ahí estuvieron 2 personajes detrás de él. Esos 2 personajes eran el general Cienfuegos y el general Sandoval, o sea, el secretario de la Defensa Nacional saliente y el secretario de la Defensa entrante. Ahí se expresó no bien, sino extraordinariamente bien, no solo del secretario Cienfuegos, sino también de Peña Nieto. Este video es muy significativo porque hay gratitud de parte de López Obrador hacia las Fuerzas Armadas y en especial a Cienfuegos. Vamos a verlo, dura 3 minutos, pero creo que vale mucho la pena analizar la actitud del entonces presidente electo López Obrador respecto a su reacción de hoy, que más bien lo hace ver un hombre confundido y desorientado en torno a esto que acaba de pasar. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Le pedí al general Cienfuegos que les convocara. Está también enterado de este encuentro el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto.
Esto que ustedes están demostrando, esta actitud institucional, respetuosa del general secretario, el general Cienfuegos. Este es nuestro ejército. ¿Por qué? También le tengo confianza al ejército, porque surge del pueblo. Cuando me iba a tocar decidir a quién proponer como nuevo secretario de la Defensa, me llamó la atención algo que también me lo manifestó el general Cienfuegos. De los 34, 36 generales en activo, cuando se inscribieron al colegio militar, manifestaron ser hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de soldados. Y sé de dónde viene este ejército y le tengo confianza. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades para que en este proceso de transición avanzáramos. Aquí aprovecho también para hacerle un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, porque ha actuado también con mucho respeto desde la campaña. Ahora el presidente Peña no dio instrucciones. Le agradezco eso. El presidente Peña fue respetuoso. Y luego ya, después del día primero, una relación también muy cordial. Lo acabo de invitar a comer hace 3, 4 días. Ya estuvimos platicando porque ya el día primero, el sábado, tiene que entregar la banda presidencial. El problema del presidente López Obrador es que no sabe para dónde hacerse. Porque neta, no sabe si Cienfuegos es culpable o no. No tiene información. No manches, le revienta que le hayan hecho eso. Cuando menos su amigo Trump le hubiera dicho, oye, ahí te va un chingadazo, ahí lo aguantas, maneja una situación de crisis. El presidente no sabe si hablar bien o no de Cienfuegos, no sabe si juzgarlo o no, no sabe si meterlo al baúl al costal de los neoliberales corruptos o va a resultar que si al momento de meterlo ahí también mete al mismo costal a su general Sandoval, que es su secretario de la Defensa Nacional. Está en esa disyuntiva porque no tiene información. Lo que sabe él es lo que sabemos nosotros, lo que se desahogó en el juicio de la tarde, de esos 6 minutos que duró el juicio de la tarde. Y les cuento de dónde viene la acusación. La acusación, según el documento de 10 cuartillas que presentaron este mediodía, el problema está en que hay un informante anónimo que acusa al general Cienfuegos de operar o de darle facilidades a un cártel del famoso H2, así le decían a este narcotraficante, el H2 en Nayarit, que estaba ligado a un tipo que se llama Edgar Beitia, que era el fiscal de Nayarit, que ese sí está condenado y está condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, ya juzgado, ya, ese sí ya no es presunto. Este presuntamente, porque no se ha dicho quién, pero de ahí salió su palabra de decir que quien estaba involucrado en esto era el exsecretario de Cienfuegos, que él era el padrino, así le llama en el documento. Entonces es la acusación de un testigo protegido contra
la palabra del ex secretario de la Defensa. El asunto es que si el presidente se mete a defender... bueno, una cosa es, la acusación viene del 14 de agosto del año pasado, pero el periodo en el que lo acusan de haber protegido ese cártel es entre 2015 y 2017, febrero de 2017, justo cuando abaten a este narcotraficante, el famoso H2. Ahí se acaba la historia. Ese periodo se lo adjudican como operador al secretario de la Defensa Nacional, ex secretario de la Defensa Nacional. Entonces, la disyuntiva del presidente es saber, imagínense, ya le di todo el poder al ejército, a las Fuerzas Armadas, y no tengo idea en manos de quién puse el control del país. No sé. Fuerzas, está Guardia Nacional, el Ejército, el Tren Maya, el aeropuerto, a cuidar las instalaciones estratégicas. Está en todo, el Ejército está en todo. De hecho, le subieron el 1000% en sus fideicomisos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Se va a lanzar contra Cienfuegos a despotricar en contra de él cuando su secretario de la Defensa Nacional no era el operador? No era el operador, como dicen algunos de Cienfuegos, pero sí era el comandante de la 4ª Región Militar en Monterrey. Era, digamos, en su fila de abajo, era el siguiente de a bordo de los 5 generales que tiene abajo. Uno de ellos era, de los más relevantes era él, tanto así que lo nombraron secretario de la Defensa Nacional. Entonces, ¿se va a aventar el tiro el presidente de arremeter como lo hace contra García Luna en contra del general Cienfuegos? ¿O va a tener que esperar? ¿O la DEA le va a dar información? No, es que ellos no se manejan así. Ellos hacen lo que les da la gana porque se sienten dueños del mundo. Y entonces dejan muy mal parado al presidente porque no sabe si ir para adelante o si ir para atrás. Si arremete contra él, pues a lo mejor se lleva entre las patas a su secretario de Defensa, y reconocer que se equivocó para el presidente López Obrador jamás, nunca, jamás va a aceptar que se equivocó. Neta, no se va. No. Entonces está atrapado en esa disyuntiva. Vamos a ver cómo se va desarrollando, porque el problema es que el presidente no tiene información privilegiada. No tiene información. Puede tener información como la que le dio Alicia Bárcena, pero no va a tener la certeza de que esa información, de que puede utilizar esa información. Porque una cosa son sus mentiras y son sus alegatos mañaneros, y otra cosa que lo vaya a desmentir el gobierno de los Estados Unidos, o que el gobierno de Estados Unidos en una de esas, privilegiando la campaña de Trump, se lo lleve entre las patas a él también, porque Trump no tiene amigos, tiene intereses, y son igualitos, y se conocen muy bien, y además Trump sabe que el presidente López Obrador aguanta y que es sumiso ante él. Por eso le hizo esto sin avisar. ¿Ustedes le harían esto a un amigo? Oye, fíjate que voy a chingar a tu compadre. No le dijo nada. Quedó en ridículo el gobierno mexicano. Es en serio, quedó en ridículo. Bueno, déjenme leer algunos de sus comentarios del día de hoy. Permítanme un momentito. Ráfaga Martínez dice: buenas noches. Al omnipotente y omnipresente AMLO ni por enterado, pero como que también parece que es algo que... pero como que también parece que es algo que le ha gustado mucho. Para mí luce muy reservado sus comentarios. Coincido. Jonás 3. Por favor, ¿me podrías decir lo del desabasto de libros de la SEP? Bueno, déjame lo investigo, porque esta no es la mañanera y yo sí le tengo que preparar el tema. José Enrique: ha de estar temblando el actual gobierno. ¿Cuántas cosas no les habrá Cienfuegos? Es que una cosa es cierta. En México estamos muy acostumbrados a sentenciar a los acusados. Antes de cualquier prueba, cualquier acusado ya es culpable, ya, tambo, ya. O sea, no existe el beneficio de la duda. Aquí sí somos muy dados a eso, y yo tendría mis reservas con eso. No lo estoy defendiendo, pero tampoco tengo elementos así que digas clave.
lo interesante y lo práctico y lo que debería hacer esta administración, no solo por la salud del país, por la dignidad del país y la soberanía del país, sino para su propio beneficio político, es hacer una exhaustiva investigación interna que le diga al presidente si Cienfuegos realmente estaba metido en el narcotráfico o no, para ver si lo defiende o no, y saber, en caso de que así sea, cuánta gente está metida o involucrada en esos casos para que no lo vaya a salpicar, porque al rato, así como acusó hoy que el de Peña Nieto y el de Calderón eran narcogobiernos, pues ¿qué creen? Que le va a pasar lo mismo a la administración siguiente. Y les voy a decir otra cosa más cabrona todavía. Imagínense con qué confianza un secretario de la Defensa Nacional actual o un funcionario cualquiera que sea, no digamos Bartlett, porque ese sí la tiene sentenciada en Estados Unidos, cualquier funcionario mexicano, que un narcotraficante en Estados Unidos, el propio García Luna que dijera, pues yo me coludí con el secretario de tal cosa en México, y a la hora que caiga de vacaciones a Disneylandia uno de estos secretarios, al tambo. Imagínense cómo queda el gobierno de López Obrador, sea culpable o no. No, que si su amigo Trump lo metió en un verdadero broncón, Concepción Rodríguez Rojo, buenas noches, estoy confundida. ¿Alguien me puede explicar por qué López defiende a Peña Nieto? Porque tienen un pacto de impunidad. Jorge Paniagua, curioso que con el general diga que se tiene que esperar al juicio con los otros del gobierno de Calderón, los declara culpables. Bueno, a los medios los enjuicia todos los días. Francisco Rodríguez Niebla, AMLO sí tenía conocimiento de la investigación, son negociaciones entre presidentes o cualquier agente de la DF, puede moverse libremente en México. El asunto es que de esto no sabía nada. Si hubiera sabido, no estaría tan confundido y ya hubiera tomado partido. No sabe qué hacer. Véanlo, no sabe qué hacer, a menos que en las próximas horas alguien le entregue una tarjetita y le diga, la neta es lo que va por aquí. Pero todavía no saben. Fidel Reyes Mora, dice Isaac Orozco, ¿tú crees que AMLO no lo sabía? Él ya sabía, solo que él sabe que en su gobierno hay corrupción y si hubiera dicho algo, le darían el pitazo y no lo hubieran... Bueno, no confían en el gobierno de Estados Unidos. Lo que queda claro es que no confían en el gobierno de López Obrador. No que muy honesto, no que muy transparente, ni madres, no les cree. Por esto mismo, por video. ¿Ustedes creen que yo soy el único que vio estos videos en donde el presidente López Obrador se deshace en elogios a Peña Nieto? No, claro que ya los investigaron. Claro que saben que hay un pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Por eso no confían en él. Por eso. Se supone que los delitos por los cuales está acusado el general Cienfuegos es cuando era comandante en Acapulco. No, es ya cuando era secretario de la Defensa Nacional entre 2015 y 2017, específicamente hasta cuando mataron al H2 en febrero del 2017. Isaac, o al menos ese es el primer documento. Isaac Orozco, solamente así, a ver si no me brinqué a alguien, solamente así limpiarán toda la corrupción en México, siendo juzgados e investigados en Estados Unidos, por el que en México todos ellos tienen impunidad. Es cierto. Una de las cosas es que, miren, Duarte, Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit, Duarte, me refiero al gobernador de Chihuahua, García Luna, y ahora el general Cienfuegos, la justicia la está haciendo Estados Unidos, no México, Y todavía Tolini saliendo a aplaudirle al presidente, es un honor estar con Obrador. No mames. Güey, hubieras pedido línea primero. Dice Luis Mendoza, Estados Unidos le enseñó a López Obrador lo que significa inteligencia, no anduvo con tonterías de preguntarle al pueblo. Bueno, claro, Estados Unidos no se va a gastar, ni se gastó 8,000 millones de pesos en consultarle al pueblo bueno y sabio de Estados Unidos a ver si hacían justicia o no. Son dejadas. Antonio Monroy, ten en cuenta que la justicia de Estados Unidos primero investiga, rasca pruebas y luego detiene. En México primero detiene y luego investiga. La justicia en Estados Unidos debe tener un mínimo de pruebas. Las tiene, las ejecutó.
Ahora vamos a ver cómo se defiende el general. Vamos a ver. Y además, con qué herramientas, porque seguramente si está involucrado, tiene prensados a varios que están vigentes en esta administración. ¿Ustedes por qué creen que el presidente está que le tiemblan las amalgamas? Imagínense que le digan, pues fíjate que tu secretario de, o tu subsecretario de, o tu consejero de, operaban con el general. Se lo chingan. Entonces, mejor prudencia, verbal continencia, diría el otro Duarte. Jorge Armando Valencia dice, ¿podrían explicar en detalle a qué se refiere en el ámbito legal? ¿Qué es la violación al debido proceso y en qué caso se comete cuáles son las consecuencias? Bueno, en México el debido proceso implica, entre otras cosas, que debe respetar la presunción de inocencia. Es decir, que no puedes exhibir a alguien como si fuera culpable cuando todavía no lo es. Por eso les ponen sus cositas aquí. Es una ridiculez. Que no puedes decir su apellido y además les ponen sus ¿cómo se llama? Pues un cuadrito ahí en los ojos para que se suponga que no lo sabes, ¿no? Entonces, sería el general C, no sin fuego, C, nada más, ¿no? Para que no vaya a ser que te acusen de que estás violando el debido proceso. Déjenme ver si hay... Dice Armando González Silva, busca un trabajo decente y no estés chingando al presidente. Infórmate sobre los jueces mexicanos que no hacen justicia por los puso aquí en ¿qué dice? No, bueno, aprendan a escribir primero. No, un trabajo decente, no, ¿para qué quiero un trabajo decente? Está muy bien. Entre más indecente mi trabajo, más me divierto. Dice Joana Cuevas, Damián, ser oposición es un trabajo decente. Híjole, entonces ya me voy a salir de aquí. Entre más indecente, mejor. Dice Poli Santi Esteban, pinche programa aburrido. Mejor prefiero ver a Chabelo. Amigo, ya Chabelo ya no está. Entonces no me explico qué carajos haces aquí. ¿Sería el general N? Porque Gilberto. Espérame, ya se me movió. Gilberto. ¿Dónde estás, Gilberto? Ya se me movió. Bueno, bueno, es que luego se pelean entre ustedes, ya me di cuenta. ¿No tendrás algún video de Pío por ahí? Escucharte da cáncer al oído. Amigo, ¿qué haces aquí, Rubén? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Dice. Es que ese es el problema. Miren, la gente confía mucho en el ejército. Y si ahorita ponemos en duda al ejército, el ejército no es una sola persona. El ejército es una institución de las que mejor se ha conservado en el país, que tiene muchos pecados. Tiene Ayotzinapa, tiene Tlatlaya, tiene el Charco, tiene Aguas Blancas, tiene el 68, tiene muchas cosas encima, sí las tiene. Sin embargo, es la misma institución que va y que salva gente en desastres, y es la misma institución que ayudó a tantos y tantos y tantos miles de personas durante los terremotos, no solo de ahorita, sino de antes. Es la institución más confiable para la gente en este país, así de sencillo. Justicia aquí con los jueces corruptos y ligados al PRIAN. Bueno, pues son amigos del presidente López Obrador, porque estos corruptos ligados al PRIAN, como dices tú, pues ahí está la esposa de Riobó, seguramente es muy aliada del PRIAN, y está su ministra que era la titular del SAT, que él puso ahí. Y ahí, pues ya ves que el presidente de la Suprema Corte ya está de rodillas con él, le aprobaron su consulta, ya todos son amiguitos. El Tribunal Electoral se chingó a Calderón, ¿no? Ay, sí, muy prianistas, pero pues ya le soban las gónadas al señor presidente, ¿no? Dice Ignacio Martínez Palacios, buenas noches. Al parecer DDC y sus comentaristas son algo así como la extensión de Cero Gómez L, Micha, Loretito López Dóriga. Amigo, si eso te hace venir aquí, dinos como quieras. Yo soy feliz con que estés aquí. Y parece que miren, si no les interesara lo que yo dije, no estarían aquí chingando. Pero si están aquí, yo soy feliz con que estén aquí. Me gusta por imparcial y muy bien documentado, dice Armida Madrid.
programa pagado, dice, ¿qué dice? Solo es un chayotero. Pues sí me lo pagan, si no me pagaran, ¿qué? O que tú haces las cosas de gratis, o cómo chingados. Programa, bueno, ya lo he dicho. Me imagino que tu novio es Peñafiel, hijo. No, amigo, no es mi tipo. Graciela Domínguez, hay rumores de que ya se sabía y se los puso de pechito para llevar a las... No, fíjense, una cosa es interesante lo que dice Griselda Domínguez. Los periódicos de Estados Unidos literalmente les valió madre. No saben, hay algunos güeyes que no saben ni dónde, neta, no saben ni dónde está México. Saben que hay una frontera en el sur y de ahí para allá todo es Centroamérica. No tienen ni idea. No les importa. A lo mejor les sirve en algún discurso a Trump para decir, ya agarramos un corrupto por ahí, pero un narcotraficante y ya. A la gente no le importa. A los gringos no les importamos en lo más mínimo. Con tal de que no nos vayamos a meter allá. Que lo vaya a utilizar en su campaña, me parece que no. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Esto se dice Joseph John. Si no les gusta, ¿para qué están aquí? Pues son masoquistas. Hay un chingo de comentarios. Les juro que los leo todos. Pero bueno, les agradezco mucho. Les agradezco mucho que me sigan y que me compartan. Le agradezco mucho también a próximodestino.net. Próximodestino.net. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Síguenos en sus redes sociales. Toda la información sobre viajes ahí lo puedes encontrar. Nos vemos, ¿qué les parece? Oigan, nomás les digo una cosa, en un ratito más voy a correr a estar con el tal del Cayo de Hacha en el canal 10 en el Heraldo TV. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema. Me voy a portar más decente, se los juro, pero es televisión. Aquí les puedo decir lo que quiera, pero pónganle al canal 10 de televisión abierta, el Heraldo de México, el Heraldo TV se llama. Ahí voy a estar con el Cayo. Y nos vemos por lo pronto el lunes por ahí estas mismas horas, porque ya saben que luego me tardo un poquito. Les agradezco mucho que me compartan, que estén conmigo. Les mando un abrazo caluroso y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Yo soy @AmadoElQueLoLea. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes, Lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas. lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.